No entendía por qué me sentía así, de tener un próspero negocio de lencería, y después de que ya llegó, todo se vino abajo. Mi salud también está mal. ¿Dónde podré conseguir ayuda? Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Mal de Ojo. Empecé con mi negocio desde muy joven. No me gustó la escuela, así que desde que salí de la secundaria, mejor me puse a trabajar. Hablé con mis padres y les dije que yo no servía para la escuela, que mejor no gastaran más en mí. A pesar de que se enojaron, sabían que yo era muy testaruda y que no me harían cambiar de opinión. Comencé trabajando con una señora en un mercado y rápido le agarré el modo. Fui juntando mis ahorritos y después de 6 meses ya tenía la cantidad suficiente para poner mi negocio. Aunque era una vendedora nata, al principio, como todo, me costó mucho trabajo. Empecé en los tianguis y poco a poco fui agarrando clientela. Aparte, siempre he tenido la costumbre de ahorrar. Ya cuando tuve el capital suficiente, alquilé un local y le metí más mercancía. Ahí ya no me costó tanto porque ya tenía mi fiel clientela. Mi negocio fue creciendo hasta el punto que yo ya no me daba abasto y tuve que contratar personal para poder abarcar a todos los clientes. Yo les enseñaba y todas eran muy buenas. Llegué a tener en nómina hasta 20 trabajadoras. Hasta el día que llegó una joven llamada Daniela, e igual que a todas, le enseñé desde cero, pero ella tenía una chispa muy intensa con los clientes. Chicas que a lo mejor iban por una prenda, se terminaban llevando varios coordinados. Se fue ganando tanto la confianza como mi aprecio. Mis padres siempre me enseñaron a ser justa y agradecida con la gente. Así que su esfuerzo lo premié con un ascenso a encargada de la tienda, ya que yo estaba en vísperas de abrir otro local y en eso estaba enfocada. Era mi brazo derecho. Las cosas iban muy bien, pero de un momento a otro la clientela empezó a bajar muy significativamente, por lo que mi papá me recomendó hacer una auditoría en el negocio, así que contraté a alguien que me ayudara, ya que yo desconocía cómo se hacía. Ahí botó años y años de pérdidas. Cuando me presentaron el reporte, no lo podía creer, porque eran cantidades enormes, hasta el punto de estar en números rojos. Aparte, a mí me empezaban síntomas muy extraños. Siempre me dolía la cabeza, me daban hemorragias nasales y a veces hasta vómito. Fui al doctor y en un principio me dijeron que era una descompensación que se podía convertir en anemia o hasta podía escalar a una parálisis facial. Me mediqué, pero nada me hacía efecto. Pedí varias opiniones médicas y todos me decían cosas diferentes. Hasta leucemia me diagnosticaron. Mi vida se estaba convirtiendo en un infierno. Cuando le dije a Daniela sobre la defraudación, ella se ofendió y renunció de inmediato. Yo todavía la busqué, pero ella jamás quiso hablar conmigo. Pero todo salió a la luz, cuando como a 100 metros de mi negocio se inauguró uno exactamente igual al mío. En serio, era una copia fiel. Cuando pasé por ahí vi a Daniela y pocos días después me enteré de que el negocio era de ella. Entonces busqué ayuda legal por recomendación de mis padres. El licenciado Casillas me dijo que para poder demandarla necesitaba pruebas de que ella había realizado el desfalco a la tienda, porque sin esas pruebas solamente era una querella de su palabra contra la mía y la desestimarían. Yo estaba muy enferma, cansada y sinceramente yo quería dejar las cosas así y enfocarme en rescatar mi negocio, ya que no salía ni para pagarle a las chicas, y varias de ellas se fueron con Daniela porque les ofreció un mejor sueldo. No tuve reproche, porque sé que cada quien tiene que buscar el bienestar y el de su familia. Así que de nuevo era solo yo, pero por mis complicaciones médicas, mis papás y uno de mis hermanos iban a ayudarme. En esos días me dio una fuerte diarrea con vómito, pero vomitaba color negro. Me dolía mucho la espalda, así como si todo el día estuviera cargando un bulto. En esos días mi hermano mayor me llevó con un señor que se dedica a la santería.
Me dijo que mi negocio tenía mal de ojo, que a mí me habían hecho un cierre de caminos y al negocio lo salaron. Me describió a una persona que me tenía mucha envidia, alguien que me quería ver fracasar y que el negocio se fuera a la quiebra. Me dieron un bebedizo para que también mi salud fuera mermando. Me hizo una limpia, no sé cómo explicarlo. Yo en el momento en el que el padrino empezó, sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo viendo cómo me limpiaban. Yo recuerdo perfectamente que estaba despierta, pero me veía a mí misma, me echaba humo de puro y después me escupía aguardiente. Me echaba una cosa blanca que él llamaba cascarilla. También me limpió con un coco por todo el cuerpo y me jalaba hacia atrás, y era como si un resorte invisible me regresara a mi posición. Cuando regresé a mi cuerpo, el padrino estaba sentado con las manos en el estómago y tenía exactamente los mismos síntomas que yo. Sentí una conexión muy extraña y profunda entre nosotros. Así fue a varias sesiones y todos los síntomas que tenía día a día iban desapareciendo. Yo estaba completamente anonadada, pero lo estuve más cuando me dijo que mi recuperación ya había avanzado, que ahora pasaría también a curar el negocio. Fue sorprendente cuando me dijo que tenía que buscar la cabeza de una gallina negra que estaba en el negocio, que también hallaría 3 frascos, uno con sangre y las vísceras de la gallina, otro con una foto mía embarrada con sangre y envuelta en un sobre rojo o negro, y el tercero con una foto del negocio lleno de sal de mar y otras cosas. Me describió todo, así como si él hubiera hecho el trabajo. Me comentó que seguiríamos con las limpias de mi mal, pero que en cuanto empezara a encontrar los frascos, los tenía que meter en una bolsa de papel y después en una bolsa negra para llevárselos, y que en el lugar donde los encontrara, hiciera un círculo con canela y pusiera una manzana al lado. Varios días busqué sin encontrar nada. Obviamente, todo se lo contaba a mi familia. Mi hermano Bruno, el que me ayudaba en la tienda, me dijo que se había revisado la cámara que él me había instalado. Al principio, ni yo misma me acordaba de la existencia de esa cámara. Con la ayuda de Bruno, descargué todas las grabaciones desde que llegó Daniela. Fueron días de estarlas revisando. Lo único que noté desde el principio fue el desprecio que Daniela sentía por mí. Hablaba a pestes de mí con las demás trabajadoras y en más de una ocasión vi que le escupía mi comida o bebidas. Me sentía asqueada de ver las grabaciones. También se miraba cómo agarraba dinero de la caja, ya que ella era la encargada de hacerle los cortes a las cajeras. Fue en las grabaciones de 3 meses atrás, cuando ella empezó a llevar bolsas negras y a meterse en mi cuarto, que utilizaba como oficina. En las noches, cuando le tocaba cerrar, siempre echaba un líquido por toda la tienda y se salía casi corriendo. Al ver esto, al día siguiente pasé todo el día buscando los frascos sin hallar nada. El padrino me decía que era indispensable encontrarlos para romper la maldad que Daniela me había echado. En los siguientes días, mi familia se encargó de buscar, ya que por ver esas escenas en las grabaciones me dieron ataques de ansiedad y me empezaba una profunda depresión. Todos me alentaban y me regañaban para que volviera a ser la misma de antes. El padrino me decía que él me ayudaría con la maldad espiritual, pero que él no podía hacer nada si yo me dejaba hundir en la depresión. Yo ya daba todo por perdido, ya que solo me quedaba para pagar un par de meses más. Platiqué de la posibilidad de que si dejando el local todo lo malo se quedara ahí, pero me explicó el padrino que el mal que yo tenía ya estaba entrelazado y que por más que cambiara de local o hasta de país, eso siempre me seguiría, porque a pesar de que fueron 3 trabajos, todos estaban en un solo hilo. Ya me había dado por vencida, ya no tenía fuerza para seguir, ya me sentía bien físicamente, pero lo demás estaba mal. Lloraba todo el tiempo y daba todo mi esfuerzo de años perdido. Y más me dolía, porque no era solo mi esfuerzo, sino también de mi familia, que siempre estuvo ahí para mí. Había llegado el momento de tirar la toalla y retirarme, pero algo pasó en mí. De repente me dio una rabia incontrolable, una ansiedad de salir corriendo, y así lo hice. Al pasar por el negocio de Daniela y verla, me dio mucha rabia. Lo único que hice fue reclamarle. Ella me llamaba loca y se burlaba de mí. Le dije que por qué había hecho esas porquerías, que la tenía grabada, que me dijera dónde estaba lo que me había echado. En el momento que escuchó que veía la grabación, su semblante cambió y pasó de burlas a ser muy agresiva y correrme. Varias de las chicas me detuvieron y me pidieron que me tranquilizara.
Llegó Bruno, me jaló y me llevó al negocio. En ese arranque les dije que ya no quería esa tienda, que me quería ir, no aguantaba estar ahí ni un minuto más, que empacáramos todo lo que quedaba y nos fuéramos. Aventaba los maniquíes, la ropa, todo. Estaba incontrolable. Mis padres me tranquilizaron y empezamos a guardar todo en cajas. Cuando llegó Matilde, una de mis primeras trabajadoras, llegando me abrazó y me dijo: «Ay, Raquel, en serio, que si hubieras sabido esto antes te lo hubiera dicho». En cuanto saliste, Daniela se encerró en su oficina y yo escuché cómo hablaba por teléfono. Decía que jamás ibas a encontrar los trabajos, aunque estuvieran abajo de tus narices. Entonces escuché algo como de piso y me fui porque ella creo que me alcanzó a ver y vine de inmediato a decirte. La abracé y le dije: «Gracias, amiga». El piso de mi oficina era de laminado. Le dije a Bruno y a papá que había que quitarlo. Y sí, en efecto, estaban ahí 4 frascos, los 3 que me había descrito el padrino y uno más con la cabeza de la gallina. Los sacamos y seguimos las instrucciones del padrino. De inmediato me dijo que fuera para que empezara a contrarrestar el mal. Se los llevé y empezó a hacer la curación. Yo me sentí aliviada y agradecida con Matilde. La abracé y le dije que algún día le pagaría lo que había hecho por mí. El padrino empezó los trabajos y pues ya era tarde, porque no tenía cómo solventar los gastos del local y mejor lo entregué. Con mi último capital compré la ofrenda que me pidió el padrino para el trabajo y con mis ahorros todavía pude sobrevivir un par de meses. Pero empezaron las buenas noticias, ya que el padrino me dijo que ya el mal de ojo y los demás trabajos ya los había podido quitar o despegar de mí, que siguiéramos en las consultas hasta que ya estuviera bien y que siguiera con mi vida normal. Aunque mis papás me prestaban sus pocos ahorros para poner otro localito, yo decidí regresar a donde empecé y hacerlo mejor. Ahora estoy de tianguis en tianguis y como todo, hay días buenos y malos, pero sé que me está empezando a ir bien y como Daniela dejó sin empleo a Matilde, yo la jalé para que sea mi socia. Ya no regresé por el rumbo donde estaba el negocio y no le deseo nada malo a Daniela a pesar de las cosas tan terribles que me hizo, más bien se lo dejó Dios, así como me dijo el padrino Armando. Gracias por escuchar el relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.